Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Israel Antonio Rodríguez Barbosa. Soy aspirante a cursar la licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas. Mi trabajo final se llama La importancia del pago del ISR en México. Pasando a la introducción, el motivo principal que propició la elección de este tema fue la importancia del pago del ISR en México. Esto fue debido a que mucha gente en nuestro país desconoce completamente de este tema. Aunque todos los ciudadanos que trabajan activamente y generan ingresos, estos están inmersos en este pago. Y de ahí la importancia de esta investigación, para informarles aún más a los que menos saben. ¿Por qué las personas desconocen este tema? Normalmente la mayoría de las personas en nuestro país son asalariadas y por consiguiente no se preocupan saber cómo se calculan sus impuestos, ya que las empresas, las dependencias de gobierno o sus patrones son los que se encargan de estos aspectos. Sin embargo, el desconocer el hecho hace vulnerable al trabajador, ya que no sabe en realidad si el descuento de los impuestos en su nómina son los correctos. Otra parte importante es de conocer qué hacen con los impuestos recaudados. Mucha gente no tiene conocimiento específico sobre el dinero que se recauda, a dónde va encausada o qué sectores económicos son los que se benefician. Las políticas hacendarias son muy confusas para la gente común que no están inmersos en este tema. Por lo tanto, esta investigación no pretende profundizar, sino que tiene la misión de informar a la gente que lo requiera. La investigación de campo que se realizó fue de forma aleatoria y enfocada a un tema en el cual arrojó resultados que pueden ser analizados para entender un poco más sobre el actuar de las personas en base a este tema, ya que por ser de interés para muchos, no deja de ser importante para todos. De igual manera, se realizaron las estadísticas de las encuestas para facilitar el orden de los datos con la finalidad de rendir resultados de ello. El objetivo general fue el de investigar cómo se aplica el impuesto sobre la renta en México. El objetivo específico fue definir qué es el ISR, cuáles son los aspectos generales del ISR, cuál es el mecanismo que permite la recaudación del ISR y determinar la influencia que tiene la recaudación de impuestos en la economía del país. ¿Qué metodología usé? Primero, delimitación del plan de investigación. Tuve que hacer una tabla en la cual distribuí mi tiempo, mi espacio, para poder terminar este proyecto, un calendario. Siguiente, la selección y recopilación de la información. Ahí fueron fuentes confiables las que nos pidieron. Yo usé mucho el Google Education y otras páginas de internet confiables. El siguiente paso fue el análisis y abstracción de la información. Esto se debe a que debemos hacer un marco teórico con antecedentes que hablen del tema. La bitácora de investigación. Esta bitácora es muy importante, ya que cada vez que salía un resultado de algo, lo investigaba, tenía que anotarlo para que no se me olvide, y iba haciendo yo mi bitácora sobre el tema que estaba yo investigando. La revista. Ahí aprendí a usar Google Forms, que es una herramienta muy útil, ya que te hace formular las preguntas que tú quieres de un tema elegido, las envía por correo electrónico a las personas seleccionadas al público en general, y cierras el tiempo específico para la encuesta y luego te arroja los resultados en diferentes gráficas. Para mí fue muy interesante usar esta herramienta, ya que
es muy útil para este tipo de investigaciones de campo. Luego tenemos el análisis de resultados. ¿Sí? La encuesta que hice fue de preguntas cerradas o de opción múltiples. ¿Por qué? Porque puedo tener resultados más concisos. Por lo tanto, ya no abarca tanto la pregunta abierta, sino que les doy por opción elegir una de las que yo les pongo y por lo tanto los resultados son más óptimos. El último paso fue las conclusiones. Estas son de forma personal y son conclusiones propias. Claro que son conclusiones y sugerencias de su servidor. No las tomé de ningún lado, sino que simplemente en base a lo que yo viví en esta investigación, saqué mis conclusiones propias. Primero que nada, tenemos que ver las bases del tema. A través del tiempo, los países han buscado la forma de recaudar dinero en pueblos para activarlo a sus economías. De ahí la creación de los tributos o impuestos a las personas o negocios. México no está exento de ello y hemos pagado tributos al gobierno desde el siglo XVI, en la época de la colonia. Con el paso del tiempo, México ha buscado la forma de recaudar tributos correspondientes a las personas en base a su trabajo. Desde los pueblos aztecas que pagaban tributo a la corona española con cuestiones comerciales, pasando por el virreinato, los cuales les cobraban tributos muy altos a los ciudadanos dentro de una sociedad desorganizada. En el transcurso de post o revolucionario, el tributo hacendario tuvo diferentes formas significativas, ya que sentó bases para el sistema actual tributario. El ISR como obligación tributaria en el país es un sistema tributario en forma para estar en condiciones de analizar el nuestro y tener la posibilidad de compararlo con la idea teórico. Un sistema es un conjunto de organismos, principios y normas sobre una materia enlazados y coordinados entre sí estrechamente que contribuyen a un todo invisible a pesar de la relativa independencia funcional y operativa que puedan tener sus partes o sus componentes. Actualmente la práctica de recaudación tributaria en el país abarca muchos aspectos positivos dentro de la economía, ya que es considerado un insumo importante en el funcionamiento y bienestar del mismo país. Con el paso del tiempo, esta práctica ha sido perfeccionada para que sea equitativa para todos. Los impuestos son aquellas cantidades de dinero que los ciudadanos con alguna actividad comercial están sujetos todos a este régimen y que están obligados a pagar. Esto compensa los públicos de una localidad en general y es programable dentro del presupuesto que establece el gobierno y el cual debe cubrir un monto recaudado en un periodo determinado de tiempo. Pero la gente sabe sobre el ISR, de ahí la investigación. Por lo tanto, aplicamos la encuesta correspondiente con 10 preguntas, las cuales me arrojan un resultado. La primera pregunta fue de esta: el género de la persona. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que ser equitativos, ¿sí? Primero que nada, debemos hacer las cosas mitad y mitad para abarcar todo. Por lo tanto, estuvo casi a la par la encuesta entre 20 personas, casi la mitad fue el hombre y la otra mitad fueron mujeres. En la pregunta 2, el lugar de procedencia. Esto es muy importante. Lo quería yo hacer de forma cerrada en una sola localidad, ya que existen diferentes zonas con diferentes niveles económicos en el país. Por lo tanto, mis respuestas iban a salir muy disparejas, ya que en unas zonas hay mucha pobreza y marginación y analfabetismo, mientras que en otras zonas del país existe lo contrario. Sin embargo, se trató de acaparar
todo el estado, que todas las personas, el 63% de los encuestados son del estado de Campeche y el resto son de las zonas cercanas a este estado, a diferentes estados aledaños a Campeche. Los resultados de la pregunta 3, ¿qué es el ISR? En la gráfica se muestra que el 89% de las personas sí conocen qué es el ISR. Esto es debido a las campañas publicitarias en la tele, en la radio, y mucha gente escucha este tipo de spots, el cual son informativos. Pregunta 4. ¿Eres una persona que paga impuestos? La mayoría de la gente en el país y las empresas pagan impuestos, pero no estamos inmersos de que existen empleos informales. Es un ejemplo, son los vendedores ambulantes, etcétera, etcétera, los cuales no pagan absolutamente ningún impuesto al país. La pregunta 5, ¿sabes cómo se calculan los impuestos? Bueno, en este caso, la mitad, casi la mitad de los encuestados me dijeron que sí, y la otra mitad me dijo que no. Es una estadística muy pareja, aunque creo que realmente no todos saben cómo realmente se calculan los impuestos, aunque digan esto. Ya ven que las encuestas a veces no son del todo 100% certeras. La pregunta 6. ¿Crees que es importante pagar impuestos? La mayoría de los 20 encuestados, 19 dijeron que sí. Y es una forma de conciencia de los mexicanos el pago de impuestos. En la pregunta 7, ¿sabes dónde se usa el dinero recaudado de los impuestos? Aunque las personas saben estos básicos de dónde se usa el dinero recaudado, como la construcción de un parque, una carretera, etcétera, no saben con exactitud cómo se distribuye el dinero recaudado. En la pregunta 8, ¿sabes qué institución recauda impuestos? Pues como volvemos a repetir, muchos comerciales en la tele, en las cuales la mayoría de las personas saben o se informan realmente quién es el que recauda los impuestos en el país. Esta pregunta 9 es muy importante porque dice que ¿crees que recaudar impuestos trae beneficio al país? 19 de 20 personas me dijeron que sí. Por lo tanto, existe una conciencia positiva sobre el pago de impuestos en nuestro país. La pregunta 10 y última dice que ¿crees que la recaudación de impuestos es justa para nuestro país? La gran mayoría, el 57% me puso que sí, están de acuerdo en que la recaudación de impuestos es justa para el país. El 36% me dijo que no es justa y el 5% ignora este dato. A las conclusiones a las que llegamos. Con las gráficas del instrumento que usamos para recolectar la información de esta investigación podemos concluir 4 aspectos importantes. Número 1. En México no existe la suficiente información con respecto al tema de los impuestos que se recaudan en un periodo establecido de tiempo. Número 2. Casi la totalidad de las personas activas en el ámbito laboral pagan impuestos, ya que en su mayoría son personas asalariadas y existe una minoría el cual no lo hace. Estos son los empleos informales. Número 3. La gran mayoría de las personas pagan impuestos, pero no saben que se hace el cálculo del mismo y demuestran una apatía al tema. Por último, podemos mencionar que la gran mayoría de las personas saben que el organismo gubernamental en el cual se recaudan los impuestos, pero no saben en su totalidad qué sectores económicos del país se dirige ese dinero y no están conscientes del dinero que se recauda. Las recomendaciones que podemos dar para finalizar. Primero, debemos dar más difusión al tema con pláticas y otros medios de comunicación que le lleguen a mucha gente.
Luego tenemos que tener más conocimiento de cómo se usan los recursos recaudados